Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero mostrarle algo que va a ser de bendición a su vida con la palabra del Señor, y es en Mateo capítulo 8, a partir del versículo 23, hay una historia que nos habla donde, ¿verdad?, los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea, este gran lago, ahí, ¿verdad?, en el Medio Oriente, y dice la palabra de Dios que había una gran tempestad. Dice la Biblia que se levantó en el mar una tempestad tan grande, y mire cómo la describe la Escritura, tan grande que las olas cubrían la barca. Y ahí iba el Señor con ellos, pero Él dormía. Así nos sentimos a veces en la vida cristiana. La Biblia hace referencia a veces a nuestra vida como una barca. Hay un cántico, ¿verdad?, que cantamos a los niños de la barquita que se movía y que Cristo la dirigía, y este cántico hace referencia a nuestra vida. Entonces el Señor anteriormente le había dicho a los discípulos de un lado del lago o del mar, les había dicho pasemos al otro lado. Y luego los discípulos se suben a la embarcación, el Señor se sube a la embarcación y quitado de la pena, dice la Biblia que estaba reposando, estaba dormido, porque es la palabra que usa la Biblia, dice, pero Él dormía. Hablando humanamente, pues Él también tenía necesidades como todo humano. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Dios no duerme. Dice la Biblia que no se dormirá el que guarda a Israel. Pero el Hijo de Dios en su humanidad, Él iba durmiendo ahí en la barca, y mientras Él dormía con aquella tranquilidad en lo que pasaban al otro lado, la Biblia dice que los discípulos estaban atemorizados, no sabían qué hacer. Ya me imagino, ¿verdad?, la cara de ellos, el ánimo de ellos, el espanto de ellos al ver el viento golpeando la embarcación, al ver las olas. Yo he tenido la oportunidad en algunos lugares de cruzar a ciertas islas en lancha, y mire, es impresionante. Hay una parte en el país de Venezuela donde cruzamos a una isla y alcanza uno a cruzar a mar abierto una parte de la isla. En 2 ocasiones me ha pasado en diferentes lugares donde, ¿verdad?, las olas son tan tremendas, y es impresionante cómo cuando sube la marea, la lancha de pronto sube hacia arriba y luego por el oleaje baja la lancha y volteas a los lados y te ves rodeado de agua. Ya me imagino la impresión que llevaban los apóstoles, los discípulos del Señor, y más si las olas golpeaban también y el agua se introducía en la lancha. Yo creo que estos hermanos dijeron, nos vamos a morir, ¿verdad? Sálvanos, Señor, que perecemos. Y dice la Biblia que de hecho ellos lo hicieron. Dice versículo 25, y vinieron sus discípulos y mire, le despertaron. No pudieron más. Me imagino que a lo mejor ellos lo respetaban como su maestro, lo vieron dormido. A lo mejor algunos de ellos dijeron, no molestes al maestro. ¿Cómo lo vas a molestar, hombre? Está dormido, está descansando, tranquilo, que no pasa nada. No sé si alguno de ellos se atrevió a hablar de esa manera, pero aparentemente ninguno. A lo mejor en unanimidad todos dijeron, hay que hacer algo, y lo que vamos a hacer es despertarlo para ver qué hace él, porque estamos en problemas. Y mire, la parte de orar a Dios, la parte de clamar a Dios, porque Cristo es Dios, esa parte es bien buena. Y lo mejor que usted puede hacer en medio de un problema es buscar la persona de Dios, la presencia de Dios. Pero sin embargo, cuando el Señor se despierta, porque ellos, ¿verdad?, fueron a despertarlo y le decían, Señor, sálvanos que perecemos. Imagínese, ¿verdad?, Él porque es Dios, pero póngase usted en el lugar del Señor Jesús.
Imagínese que usted está en la casa y está durmiendo. Aunque está en la casa, peor el Señor que estaba en el mar. Si usted está en su casa, usted es casado y de pronto está en el quinto sueño contando borreguitos y siente que lo jalonean, es su esposa o alguien en la casa pegando unos gritos y diciendo, amor, mira, sálvame que perecemos. Usted apenas reacciona y va a decir, ¿qué pasa aquí? Nos estamos incendiando, está temblando, o si fuéramos en una embarcación, nos estamos hundiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese temor? ¿Por qué, verdad, esa prisa? ¿Por qué esos gritos? ¿Para qué me despiertan? Y es justamente lo que el Señor dijo. Dijo, ¿por qué teméis? Les recriminó el temor. ¿Sabe por qué les recriminó el temor? Porque el temor es una ausencia de fe en la vida de las personas. Cuando hay fe, no hay temor. El temor demuestra que no hay fe en nuestra vida. Y de hecho se los dijo, ¿por qué teméis? Y les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué les recriminó la fe? Podría usted pensar y decir, bueno, pues es que no entiendo, pues ellos, hasta podría alguien pensar, no, si tuvieron fe en que Dios podía obrar, tuvieron fe en que Dios podía ayudarles, porque fue lo que hicieron, acudir a Él, le despertaron para que hiciera algo y que de hecho el Señor lo hizo. La Biblia dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios, soberano es nuestro Dios. Mire, aún el viento y el mar le obedecen. Imagínese esa escena donde están atemorizados los discípulos y ahora en ese temor tienen que recurrir a despertar al maestro y decirle, Señor, sálvanos que perecemos. Y ahora Él calma la tempestad, calma el viento, calma a la mar y hay una gran bonanza. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y retomo lo que le dije. Alguien podría decir, ¿por qué les recrimina su fe? ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Si acudieron a Él en lo correcto. No se nos enseña que en medio de un problema, ¿qué debemos hacer? Debemos acudir a Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? Le voy a mostrar dónde está el problema. El problema está en que en el versículo 18, Él les dio instrucciones. Y Él les dijo lo siguiente. Hay que tomar en cuenta quién está hablando. Él les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos, ¿verdad?, no entendieron esas palabras del Señor. Mire, si Dios dice pasemos al otro lado, tenga usted por seguro que vamos a pasar al otro lado. Nunca se va a frustrar algo que la palabra de Dios dice. Nunca se va a frustrar algo que la palabra de Dios enseña. Si Dios dice pasemos al otro lado, no es que vamos a ver si podemos pasar al otro lado. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él les dijo, hombres de poca fe, porque a ellos se les había olvidado que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él tiene el control de todo. Y por algo reposaba, por algo descansaba en su humanidad, porque aunque la vida traiga tremendos vientos a nuestra vida, aunque, verdad, el mar se agolpe contra nuestra embarcación y parezca que nada pasa y parece que Dios no nos oye y parece que Dios no nos ayuda, usted siga confiando en el Señor, permanezca confiando en el Señor, no ponga su vida, verdad, al igual que ellos, con una actitud temerosa, una actitud ahí todo afanado, todo turbado, todo temblando, que no sabe qué hacer. Hermano, recuerde, amigo, que me escucha y me ve, que Dios es soberano y es todopoderoso. Él les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué? Porque no confían en mi palabra, no creen mi palabra, se les olvida quién soy yo. Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
soy el que soy el principio y el fin, el alfa y la omega, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con vosotros. Yo les dije, pasemos al otro lado y vamos a pasar al otro lado. Ellos no tenían que temer, ellos, ¿verdad?, tenían que confiar. Y llegamos a la parte importante de que sí es cierto, es fácil hablar de alguien en un problema y no tenemos derecho a juzgar a nadie. La intención de la enseñanza es que reflexionemos, es que aprendamos y ejerzamos fe en la palabra de Dios que no falla. Pero yo sé que muchas veces cuando pasamos por la prueba nosotros ahí menguamos, porque somos débiles, porque somos humanos, pero no deberíamos de hacerlo. Y si el Señor les demandó poca fe o les dijo hombres de poca fe y los acusó de tener poca fe y les dijo no teman, es porque ellos podrían haber tenido valentía. Ellos bien podrían haber tenido esa valentía y esa confianza y pudieron haberse quedado tranquilos, agarrados de la barca y decir, bueno, si se voltea, que se voltee. Si nos ahogamos, pues nos ahogamos, pero Dios está con nosotros y el problema va a ser del Señor. Allá Él, si se quiere dormir, Él es Dios. Él dijo que pasáramos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Dios busca ese tipo de personas. Ese tipo de cristianos que confiemos en Él, que le creamos a Él, que pongamos nuestra fe en la santa y bendita palabra del Señor. El Señor dice y Él hace. Él llama las cosas como si fueran, aun cuando no son. La Biblia dice que Dios con su palabra creó todas las cosas. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Si Él dice, pasemos al otro lado, téngalo por seguro que vamos a pasar al otro lado. Que Dios nos ayude a confiar en Dios, a confiar en su palabra, porque su palabra, ¿verdad?, es inmutable. Él es inmutable, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es digno de nuestra confianza. Hombres de poca fe, no teman, hombres de poca fe. ¿Qué tanta fe tiene usted en la palabra de Dios? Yo le animo a que usted pase tiempo en este bendito libro. A propósito, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un hombre de gran fe? Pues tiene que ponerse a leer la Biblia, porque la Biblia, ¿verdad?, una vez que usted la lee, va a producir fe en su corazón. Que Dios le ayude, que Dios nos ayude y que Dios me lo bendiga. Y ojalá y que usted pueda entender con esta clase de enseñanzas e historias, más que la enseñanza, la historia de la Biblia, de que Dios sí espera que usted y yo confiemos en su palabra. Lo que Él dice, eso es. Él cumplirá, Él lo hará. Confíe en la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga.